persona pueda sentirse bien mientras realiza sus actividades, ¿verdad? Voy a empezar yo. Por ejemplo, para mí, un buen espacio de trabajo sería estar en el lugar donde yo ejerzo, tener compañeros, ¿verdad? Que yo siempre sea parte de las personas que trabajan conmigo, que me puedan nutrir, como se dice, que puedan ayudarme a crecer en el área donde yo me estoy desempeñando. Dicho esto, quisiera que alguien me dé su opinión al respecto. Sin miedo, todos aquí somos adultos, por ende tenemos la capacidad de expresar nuestras opiniones y también de defenderlas con respeto y empatía. ¿Alguien quisiera? Nada, no podemos. Estamos evaluando aquí la participación, la discusión. Ese compañerismo sano, porque en la mayoría de los trabajos existe lo que es el bullying, lamentablemente, no solamente en los colegios de servicio, sino en el trabajo. Se burla de la persona físicamente, de la persona hasta el estatus social. Entonces yo creo que todos somos iguales y el trabajo debería funcionar un equipo, como tú estás diciendo, o sea, nadie ni más ni menos, ¿no? Pero a veces hay lugares que, por ejemplo, existe áreas que lo ponen al último, existe áreas por la mitad y áreas que están, o sea, es como que con nivel de todo. O sea, entonces yo creo que todo es por igual. Así como cuando se haga algo social, alguna reunión, una fiesta, un cumpleaños, que todos seamos partícipes en ese evento. No que exista alguien que margina a los otros, o sea, todos somos iguales. Gracias por su participación. Esto que usted menciona es algo que muchas veces no se olvida. El bullying, recordemos, muchas veces lo asociamos con la escuela. Esto no solamente se desenvuelve en esa área. Hay bastantes, lamentablemente, bastantes fallas, muchas veces por la ignorancia, por no reconocer que el adulto también menciona esto. Si no se corrige, si no se trata, se puede llevar a consecuencias bastante graves. Uno nunca sabe lo que una persona fuera del horario laboral está pasando, ¿verdad? Hay muchos problemas, muchas cargas, y todo esto pues, puede acabar muy mal, en suicidio, en actividades autolíticas. Entonces, todo esto son factores que se deben mencionar, que se deben trabajar, que se deben abordar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna propuesta de lo que quisiera que sea un buen espacio de trabajo para ustedes? Recordemos que las ideas o las posturas que una persona tenga pueden variar. No hay respuestas buenas ni malas, solamente son respuestas. Cada uno puede responder lo que piensa, lo que desea, porque son aspiraciones, incluso necesidades que muchas veces debemos mencionar para que se cumplan. ¿Sí? ¿Alguna otra postura? ¿Alguien que quiera decir algo? No creo que todos los trabajos sean perfectos, siempre hay alguna necesidad de cubrir. Y es un momento que uno debe mencionarlas. Estamos en la escuela. Todos en la escuela. Todos en la escuela. Ya sé que siempre hay un profesor con los padres. No pasa nada, son ideas, son posturas. Como repito, no hay trabajo perfecto, siempre hay algo de eso. Hay que anotar eso. Hay que anotar eso de la parte de... Bueno, vamos recogiendo el hielo a la medida que pasa. Igual son tres desconocidos que están invadiendo su espacio, su segunda casa. Entonces, para esto ya vamos a poner un poquito en materia con los objetivos del día de hoy. Voy a dar paso a mi compañero Joel y desde ya le quedo agradecida por esta primera intervención. Buenos días, mi nombre es Roberto Dala. Yo me encargaré más que nada de darles la parte teórica, que en este caso será una charla sobre la carga laboral. El objetivo es reflexionar sobre la carga laboral y el cómo influye en el bienestar emocional y además promover estrategias de prevención.
¿Qué es lo que entendemos por carga laboral? La carga laboral se puede entender como un término pesado, ¿no? Carga laboral, que estrés, demasiadas tareas en mi día a día, pero no. Carga laboral es toda aquella actividad que ustedes como empleados deben cumplir en un determinado periodo de tiempo. Pero esta también va a estar influida por el esfuerzo que ponga la persona, las capacidades para enfrentarla y también por los elementos que tenga la empresa para facilitarle esa tarea. Aquí tenemos dos escenarios. Cuando una carga laboral es mayor, puede llegar a influir el estrés si mis capacidades se ven superadas por esa tarea. Este estrés de no ser bien llevado va a manejar un mal desempeño en mis actividades, lo que va a llevar a que yo las incumpla o que pueda cometer fallas en ellas. ¿Qué pasa cuando la carga laboral es menor? Al principio podemos pensar que todo es maravilloso porque llegamos al puesto de trabajo, no tenemos muchas actividades que hacer y decimos, ok, hoy me gano el sueldo a vaca, como muchas veces decimos, ¿no? Pero no. Cuando hay una carga laboral menor, podemos percibir que no estamos siendo aprovechados 100% en el espacio de trabajo. Aquí es donde los días se vuelven monótonos y donde interviene también la desmotivación. Toda esta desmotivación me lleva a las consecuencias anteriormente mencionadas. No voy a cumplir con mis tareas como tiene que ser y bueno, voy a tener fallas en mis labores, ¿no? Ahora, ¿cómo se divide la carga laboral? Aquí primero puesto la carga laboral cognitiva. Entendemos por cognitivo todo lo que son los procesos mentales. Entonces, carga laboral, actividades que cumplir. Carga laboral cognitiva vienen a ser todas esas actividades que requieren un poco de esfuerzo mental. Cuando este esfuerzo es elevado y constante, podemos llegar a sentir fatiga mental. Esta fatiga va a quitar lo que es nuestra concentración, nuevamente nos lleva a las fallas laborales, también afecta mi capacidad para tomar decisiones importantes en mi día a día. Ahora tenemos la carga laboral emocional. Esta se desempeña más que nada cuando estamos en puestos de trabajo que incluyen manejar las emociones propias o las de otras personas. ¿De qué manera? Por ejemplo, la atención al cliente. Como sabemos, cada persona es un mundo, no sabemos lo que está pasando esa persona que llega a mí y yo tengo que dar la mejor actitud para desempeñarle y darle un buen servicio. Pero pueden existir conflictos en los que su personalidad y la mía chocan por completo. Y bueno, la carga laboral física, que es la más visible, pero no por ello menos importante, implica todas estas tareas que son de actividad corpóreas, que existe obviamente un agotamiento físico, pero que si son mal manejadas pueden llegar al caso de lesiones. Aquí tenemos otro tipo de consecuencias que van a ver cómo cada una se va a estructurar de forma de cadena. Primero tenemos el absentismo laboral. El absentismo laboral se manifiesta con la ausencia frecuente o con las impuntualidades del empleado. Esto significaría que alguien más va a asumir esas tareas que ese día dependían de mí. Esta asumición de tareas por parte de alguien más puede generar insatisfacción laboral, que justamente cuando percibo que todas las actividades que me imponen no van acorde con lo que yo siento verdaderamente que tengo que hacer, ya sea porque son excesivas o como vimos en casos anteriores, que son muy pocas y no se está aprovechando mi verdadero potencial. Cuando llegamos a lo que es insatisfacción laboral se pueden dar conflictos interpersonales. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que afecta mi interacción con los demás, sean clientes o sean mis propios compañeros. Estamos más susceptibles, al mínimo comentario nos puede generar un fastidio. Dicho de otras palabras, cuando no estamos aguantando. Esos días en los que somos tan vulnerables y a la mínima cosa estamos encendidos directamente. Esto puede generar problemas en la comunicación, también una percepción injusta sobre la distribución de las tareas y una competencia tóxica en mi ambiente laboral, como mencionaba hace un momento el compañero, que se hace sentir que alguien es más por el puesto que carga, o cuando hay falencias culpabilizar a alguien, en vez de quizás aceptar que ha sido parte y parte, porque todos somos responsables, ¿no? En conclusión, la carga laboral para llevar un nivel adecuado dependerá de qué tan capacitado esté el personal, el esfuerzo que yo emplee y también los elementos que dispone la organización para ayudarle a mí a cumplir esta actividad. Vamos a llevarle una vivencia para que se entienda todo lo que acabo de decir. Yo antes
llegaban clientes muy alterados porque este espacio donde se vendían textos no vendía para todas las instituciones. Era una cantidad limitada por convenios y demás cosas que, bueno, ya uno no controla. Llegaban clientes muy enojados, eso al principio, ok, intentas dar lo mejor de ti, pero nadie sabe lo que uno también está pasando en el hogar, en otros aspectos de su vida y es la manera en cómo influye en nosotros. También con el tiempo, en este lugar donde yo estaba, empezaron a despedir como a ciertos personajes, ¿no? Es aquí donde uno asume las actividades que alguien más tenía que cumplir. Ya no era solo atención al cliente, ahora era también gestionar el inventario. Ya no era solo gestionar el inventario y la atención al cliente, ahora también era estar coordinado para hacer la limpieza, ¿no? Y aquí es donde sentimos que todo esto nos supera. Podemos pensar que no hay solución, pero sí que la hay. Podemos hacer un banco de preguntas, un banco de sugerencias cada cierto tiempo para darle a entender a nuestro superior las falencias que puede tener la empresa y entre todos proponer mejoras. Pero todas estas actividades serán mejor explicadas por mi compañera, yo soy del seminario. Buenos días, yo soy del seminario. Primero, antes que todo de comenzar la actividad, vamos a entregar una técnica de relajación. Esta es una técnica que se llama 4-6. También se llama respiración para calmar el sistema nervioso y lo vamos a poner en práctica nosotros aquí para cuando tengan un problema, una eventualidad donde se sientan que los nervios están por encima de nosotros, podemos utilizar esta técnica para aplicarlas en un momento de tensión. Ya, primero vamos a inhalar por la nariz contando 4 segundos en nuestra cabeza. Respiren 1, 2, 3, 4. Suelten hasta 6. Despacio. 6, 6, 6. Vuelvan otra vez. Respiren 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Esta técnica se puede realizar en cualquier momento que sientan la necesidad de tomar un poco de respiro, de calmar la situación o de poner una pausa en la rutina o en las actividades que estamos realizando. Se pueden hacer 3 veces porque el cerebro funciona con oxígeno. Al exhalar más tiempo que inhalar, les manda señales al cerebro o a tu cuerpo, ya que pasa el peligro, el cálmate, y baja el cortisol y se activa el sistema parasimpático. Ya, esta es una buena técnica para usarla en cualquier momento que ustedes necesiten. Ahora vamos a realizar una actividad. Hoy nos vamos a convertir en investigadores psicosociales. Entonces, todos ustedes van a formar un equipo de investigación especializado en riesgo psicosocial. Deben reconstruir lo ocurrido en un caso, el caso de Valeria Torres, utilizado únicamente en las evidencias que se entregarán por los coordinadores. En este caso no vamos a buscar culpables únicos, o sea, no va a haber un culpable individual. Vamos a analizar la organización de trabajo, las tareas, los plazos, la comunicación entre ustedes y las señales que afectan las emociones en el trabajo. Voy a explicar unas reglas, son 5. Hay que leer cada pista con atención, registrar lo que muestra cada evidencia. Diferentes hechos, interpretaciones y opiniones pueden ser dadas sin juzgamientos por los demás. No inventen información que no existe en las hojas y presenten una hipótesis fundamentada. Al final vamos a dar como una conclusión entre todos de qué se llegó en este caso. Ahora sí, vamos a dividir el grupo de ustedes, vamos a dividirlo en mitad. La mitad para allá se va a encargar de las fichas y la mitad para acá se va a encargar de las pistas. Las que van a estar en las fichas van a tener que explicar a los que están del frente lo que van viendo en la historia del caso. Y los que están del lado de atrás van a tener que contar las pistas que tienen ellos hacia los que están acá para que puedan todos tener la información en común. Les voy a llevar a leer el caso para que tengan más conocimientos. La historia del caso es la empresa Orson Activo se dedica a la atención y la gestión de servicios a diferentes clientes. Durante el último mes, el equipo de área de proyectos ha presentado disminución en la calidad de trabajo, retrasos, conflictos
falta de cooperación. El viernes 14 de agosto, la trabajadora Valeria Torres, de 27 años, debería entregar 2 informes, preparar una presentación, asistir a una reunión extraordinaria y al finalizar la jornada permaneció conectada varias horas más al terminar sus actividades, o sea, trabajó después del horario laboral. El lunes siguiente, Valeria llegó tarde, olvidó información importante, durante una reunión cometió varios errores en un documento que normalmente se realiza con facilidad, que nunca ha habido errores continuamente. Sus compañeros observaron que ella estaba cansada, que estaba irritable y un poco comunicativa, poco participativa, no hablaba con los compañeros. Entonces, la jefatura informó que el problema era una falta de organización personal, que la culpa era de la víctima, en este caso. Entonces, sin embargo, una revisión reveló que Valeria tenía más tareas que el resto, recibió instrucciones contradictorias y solicitó apoyo sin respuesta oportuna de la judicatura. Ahora, la misión del equipo va a ser: ¿cuál fue la causa principal de la carga laboral de Valeria? ¿Qué señales se presentó en Valeria con sus compañeros en el trabajo, en su puesto laboral? ¿Qué personas o condiciones contribuyeron a este caso, a que la víctima tuviera esta sobrecarga laboral? ¿Y qué evidencias respaldan esta conclusión? Hay una ficha donde se ponen las conclusiones que van respondiendo y al final de todo tienen que elegir tres de las pistas que ustedes creen que respaldan el caso, que creen que estas fueron las causas que ya tuvo la sobrecarga laboral. Y al final vamos a ver entre todos cómo podemos solucionar o evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, o que pase con nuestro puesto de trabajo. Entonces, vamos a explicar. Un momento. ¿Sí escucharon la conversación? ¿Por qué no le vuelvo a recordar aquí cada historia? Ahí está. La cuestión es que el equipo de acá les pase la información a ustedes y ustedes pasen la información a nosotros. Es un equipo. Claro, esa actividad también evalúa lo que estábamos mencionando, la comunicación, la participación, la escucha activa también. Incluso podemos aquí está el caso para que se orienten un poco mejor, queremos ver cómo interactúan la resolución de problemas que también plantea el caso. Entonces todo esto, por eso le di a cada uno una hojita y hicimos un grupo de 2. También estamos evaluando el intercambio de ideas y la propuesta que entre esas 2 ideas se llega a cumplir. Para lo que necesiten, yo creo que está el primer caso, también aquí se repite la historia del caso. Igual también se encuentra en la diapositiva lo mismo, ¿verdad? Que es el caso que se está planteando. Luego, toma el caso y se le da Más cerca. Ya, alguien que necesite bolígrafo. Igual si tienen dudas o preguntas, nos pueden llamar. En 10 minutos vamos a tratar de tener la resolución del caso.
informó a su jefe inmediata en este caso, pero no tuvo respuesta. Y los compañeros lo único que hacían era solo quejarse de ellos, que no hacían bien su trabajo. Bueno, Entonces, ese sería, ¿qué problema sería? Falta de organización personal, porque la judicatura sobre ellos. La pista número 2. No, compañero, mis hijos tienen que coordinar las actividades anticipadas. Ya, a ver, ¿cuál era la pista? Valeria debía elaborar el informe visual. Sí, ya, y corregir documentos, preparar una presentación, responder consultas, revisar información de 3 compañeros, elaborar un reporte adicional y asistir a una reunión. Hacer actividades aparentes como urgentes. O sea, en esta de aquí, en esta pista lo que parece que no había tanto de urgencia en las actividades que deberían. O sea, tienen que resolver las actividades, pero nunca ha habido una posición de cuál era la más urgente o cuál era la más urgente. Entonces, lo que yo les decía era hacer todo y hacerlo mal porque no sabía cuál era la prioridad en todas las actividades. Entonces, era la organización como decía la pista número 1. La pista número 2. Leamos la pista para que los demás comprendan también. Antes le dice que vamos a revisar el informe de entrenamiento. Valeria le responde fuera de horario y tengo pendiente la presentación. Andrés solo toma unos minutos y Valeria me queda la revisión. ¿Entiendes? A ver, Andrés le dice necesitamos que revises el informe antes de mañana. Valeria le dice que fuera de horario y tengo pendiente la presentación. Andrés le dice solo tomar unos minutos y Valeria le responde y me da la revisión en minutos. ¿Qué les interesa? A mí me sirve porque yo la primera la obra también de Valeria. Aparte de que ellos tenían sus actividades, había compañeros que les mandaban más carga a ellos. Esa es la conversación, porque no había compañeros que la salida que tenían muchas actividades que realizar, aún así se les recargaba más. Así no era una cosa. Eso concuerda con la organización. O sea, las actividades no tenían una orden de urgencia. No había posicionamiento de parte del desarrollo. Entonces, ya estas son dos pistas que coinciden, que pueden ser una posible causa del caso de ser. La pista número 5, testimonio de salida. Valeria estaba callada, revisaba varias veces los documentos y se molestaba cuando resolvía una tarea nueva. El viernes dijo que había dormido muy poco. Es una conversación con otra compañera, donde explica qué es lo que ella tiene, o qué es lo que ha sentido durante esta semana de sobrecarga laboral, sobre actividades que no ha podido cumplir, o ha fallado, o sobrecargas que han coincidido con más cargas de los otros compañeros. La pista número 6. Una actividad de Valeria podría decirse que no fue distribuida. Ella comunicó, ¿sí? Trató de comunicarse, pedir ayuda, sí, a los jefes, pero no hubo resolución, no hubo contestación por parte del caso. Pista número 7. Valeria solicitó revisar la cantidad de tareas, ampliar el plazo y aclarar a quién acudir cuando recibía funciones diferentes. La respuesta llegó 2 días después. Continúen con las actividades programadas. ¿Qué podemos entender? O sea que ella quería la respuesta, pero no, o sea, no le ningún interés.
podemos ver, no hay sobrecarga, acumulación de tareas, compañerismo absoluto no había porque más, en vez de ayudar más, le daba más carga de trabajo y el jefe no pudo dar una solución oportuna para el caso de Valeria. Lo que todo esto llevó a la sobrecarga laboral de Valeria. Ese fue el diagnóstico. ¿Cuáles ustedes creen de todas las pistas que hemos leído, las principales causantes? Denme 3 pistas de las que hemos leído que creen que fueron las que más dieron sobrecarga laboral. Exceso de tareas. ¿Cuál? Exceso de tareas. El exceso de tareas, pista número 1 y 2, y la de la que no está suficiente. Bueno, sería otra. ¿Cuál? Sí. Ese es el diagnóstico. De todas las pistas que hemos leído, ¿cuál creen que ha sido una de las posibles causas? Y acá hablaron sobre la organización o la sobrecarga de tareas. Que no hubo una buena distribución del trabajo. No ha habido una buena distribución de tareas. Porque había una estadística que hablaba sobre que a todos se les habían dado 3 tareas, 4 tareas, 2 tareas, a ella le dieron 6 tareas. Y aparte un compañero le pidió más. Pero también entra la parte de la organización personal de ella. Ella debió haberse plantado para que pudiera como hacer. No se puede decir un no. Exacto. Porque la falta de compromiso era quizás la debilidad del colaborador. Porque si a mí me están diciendo que tengo que hacer esto, mientras que quizás que no me entiendo. Ya, entonces, ¿cómo damos como conclusión? ¿De quién era la culpa? La culpa no es solo de Valeria. También de la empresa. Es un conjunto de culpables. Porque también, al no rechazar, a veces uno tiene como el deseo de decir, no, eso no me corresponde, no quiero hacer esas actividades, porque a mí no me contrataron para hacerlo eso. Pero también pones en riesgo una posición donde en el trabajo te puede mirar mal porque no ayudas a un compañero, porque en la próxima que necesitas ayuda no te lo van a querer dar porque tú no ayudaste cuando tenías que ayudar. Entonces es un problema grande donde hay muchas causas que conllevan a la sobrecarga laboral. ¿Ya? Ahora vamos a hacer qué pueden haber ustedes cambiado o qué soluciones pueden dar en un futuro en un caso como este. ¿Qué es lo principal que deberían hacer? Organizarse mejor, Una capacitación para la organización de la empresa. una buena ¿Se capacitación, hace mejor ella o la empresa? ambas. Porque no era un solo culpable, no era el culpable no era solo la empresa, también era culpa de Valeria. Ella acercarse a la jefa de recursos humanos y establecer ciertos puntos de identificación. ¿Ustedes creen que también hubiera? Para la empresa, primero lo que hay que hacer son los procesos. Ahí se hace el levantamiento del perfil de cada colaborador que se necesita. Y como yo tengo que cuidar a mi talento humano, yo sé en qué me va a servir cada colaborador. Pero, arriba de nosotros, Alguien que toma decisiones. Entonces lo que sería bueno es que entre nosotros también sepamos que hay que tener una buena organización, de que ser responsables. También no está mal comunicarse con alguien más, explicar o los problemas que están teniendo, no es necesario
cuál era la realidad. Con este trabajo por el horario, ella tenía que hacer horas extras y no se lo comunicaban al gerente, al profesor o al jefe. La falta de apoyo de sus compañeros, del jefe también, que nunca supo dar una solución, nunca supo dar una respuesta oportuna para el caso de Valeria. La solución: causas principales de una sobrecarga laboral genera fallas en el futuro del talento. Unas fallas organizativas. Valeria presentó cansancio, irritabilidad, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, errores, preocupaciones constantes. La responsabilidad no fue únicamente individual, fue un conjunto de causas. Las medidas que se pueden tener: redistribuir bien las tareas para todos los trabajadores, establecer prioridades en las tareas, aclarar funciones. Este es tu trabajo y de aquí no te sales. Este es tu trabajo y de aquí no te sales. Respetar los descansos de los demás trabajadores. Mejorar la comunicación, que era lo de comunicarse con otros y explicar lo que está pasando o lo que está teniendo de tareas. Capacitar a los supervisores, que era lo que nos comunicaba el señor, que había que hacer capacitaciones. Y ofrecer canales de apoyo, que podría ser un sector de psicología, donde puedas acercarte y hablar sobre estos temas y tal vez buscar una solución que no llegue a un futuro donde ya es un caso más grave, puede ser incluso ansiedad, depresión, y ya pueden haber muchos más diagnósticos. El caso no consistía en resolverlo únicamente encontrando una persona culpable, sino identificar las condiciones que debemos cambiar para el bienestar en el trabajo laboral. Hay que tener un buen bienestar emocional y laboral dentro del trabajo, y también eso nos llevará a una buena salud emocional afuera del trabajo, hacia nuestros hogares. Ya, muchas gracias. Esta técnica que puede ser por actividad, que puede ser como graciosa,
decimos etiquetas muy fuertes, las quemamos,